Muy buenos días a todos. La razón de esta charla es que hace 2 días me di cuenta de algo que en tantos años, explicando las Escrituras, leyéndolas, meditándolas, no me había dado cuenta. Y era las semejanzas, los paralelismos entre los 4 vivientes que vio Ezequiel alrededor del trono de Dios, seres angélicos, y las 4 bestias del Apocalipsis. Perdón, me he equivocado. Las 4 bestias que vio el profeta Daniel, que son 4 reinos que vendrán uno detrás de otro. Me he equivocado con el Apocalipsis porque Juan también vio 2 bestias. Bueno, el darme cuenta de esos paralelismos me hizo releer el texto de otro modo, añadiéndole nuevos matices, nuevos significados. Y eso es lo que hoy os voy a compartir. Es un texto difícil, Es un texto difícil. No me extraña que mucha gente cite pasajes de San Pablo o del Éxodo, pero Ezequiel no sea un autor tan popular. Si ahora dijéramos, ¿qué se acuerda usted de todo el rollo del Ezequiel, uno de los 4 profetas mayores? Pues mucha gente solamente se acordaría de este pasaje de los 4 ángeles alrededor del trono. Bien, vamos a sumergirnos. Y me gustaría hablar con pausas y una cierta lentitud, porque aunque he preparado mucho esta charla, es difícil y me gustaría meditar mientras hablo. Empiezo esta charla convencido de que se me ocurrirán cosas acerca de las inmediaciones del trono de Dios. De muchas cosas puede predicar un sacerdote, pero una realmente bonita es hablar de lo que está más cerca del trono de Dios. Y ya digo de lo que está más cerca, porque de lo que hay sobre el trono de Dios, el mismo profeta poco va a decir. Y es que Dios es un misterio. Y es más fácil para los humanos entender lo que hay alrededor. Vamos a sumergirnos en el texto. Ezequiel capítulo 1, comienzo a leer desde el versículo 4. Mientras miraba, un viento de tormenta vino del norte. Una gran nube con brillo sobre ella y fuego destellando continuamente. Y en el medio del fuego algo como ámbar que resplandece. Ezequiel, el profeta, está en este momento en Babilonia. Nos ha contado en la primera línea que tenía 30 años y que llevaba 5 ya en tierra extranjera, habiéndolo perdido todo. Debía estar haciendo oración cuando de pronto vio como una tormenta que venía. Y vio los destellos de los rayos. Pero en el seno de la tormenta, que a veces se ven esos resplandores, dice, en medio del fuego algo que brillaba como ámbar. Aquí comienza la visión. El profeta, como todos conocemos lo que son las tormentas, en el campo se ven también,
Pero aquí empieza lo extraño. En la tormenta hay algo que resplandece con el brillo del ámbar. Todos hemos visto el ámbar, esa piedra dorada, tan bella, y como según le da el sol, se llena de una luz especial. Esto es lo que vio el profeta. Él estaba mirando una tormenta de verdad y la visión ocurre en la tormenta, o todo fue en la visión o en un sueño. No nos lo dice. Lo que sabemos es que él debía profetizar el futuro porque la gente sabía que era un profeta. Cualquiera puede decir cosas. Lo que hace que sepamos que alguien es un profeta es que nos diga con concreción qué va a suceder en el futuro. Y él era profeta, así era considerado en vida. Por eso cuando él entrega la visión a sus hermanos de cautiverio, todos lo van a leer como un mensaje de Dios. Bien, versículo 5. En el medio de esto, de aquella nube, en cuyo centro había algo que brillaba de un modo extrañísimo y bello, en medio de ello había algo como 4 vivientes. Se suele añadir criaturas, seres, pero lo que nos dice el texto es vivientes. Y no nos olvidemos de una palabra que va a aparecer mucho en el texto que voy a leer. Había algo como 4 vivientes, como a semejanza de. Muchas de las descripciones que va a decir a partir de ahora, les vi que eran como de esta manera. Es una semejanza. No significa que los ángeles sean materialmente así. Está usando ejemplos, comparaciones. Su apariencia era como la de forma humana. Eso nos da la apariencia general. Cada uno tenía 4 caras y cada uno de ellos tenía 4 alas. Sus piernas. Aquí voy a hacer un inciso. ¿Por qué 4 alas? Evidentemente está usando un lenguaje zoomórfico. Las alas significan los seres que no son de esta tierra, si pones un humano con alas, como había delante del Arca de la Alianza. Sobre la tapa de madera cubierta de láminas de oro, había 2 serafines con, no sé si dice querubines, porque en realidad, si leemos la Biblia, a veces se dice que los más cercanos al trono de Dios son los serafines y otras veces los querubines. En realidad pienso que son el mismo orden, porque a veces hay salvos en que se dice que Dios está sentado sobre uno de ellos. En este pasaje son los más cercanos, pero a veces cambia. Son serafines, son querubines, son el mismo orden. Aunque después hemos hecho los 9 coros de los ángeles, pero claramente se dice que los más cercanos unas veces son esos ángeles que llamamos querubines y otras veces se dice que son esos ángeles que llamamos serafines. Bien, entonces sobre el Arca de la Alianza, Dios mandará poner a 2 serafines con las alas extendidas hacia adelante y mirando el arca, el misterio de Dios. 2 alas. Son seres, podríamos decir, son seres humanos porque tenían apariencia humana. No, las alas nos indican que no son de este mundo, que vuelan en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, lo que está sobre la tierra, por encima de la tierra. Pues aquí, siguiendo ese mismo lenguaje zoomórfico, dirán, no son simples ángeles, son ángeles superiores. ¿Cómo? 4 alas.
Y si tuvieran 6 alas, más superiores. Pero bueno, aquí pone 4. Sus piernas eran rectas y las suelas de sus pies eran como las suelas de los terneros, como los pies de los terneros. Fijaos, son planos. ¿Qué está queriendo decir aquí con esta insistencia de lo recto? Y se va a repetir más veces a lo largo de este texto. Va a haber varias repeticiones en que andan recto, no se desvían, no se tuercen. Lo recto, lo recto, lo recto. Lo que está queriendo decir con tanta insistencia en lo recto es en lo derecho, en lo que no está torcido, en que no se tuercen, es que estos seres son moralmente perfectos, siempre hacen lo recto, siempre. Y aquí dice, y sus piernas eran derechas, rectas. Las piernas es el andar del hombre, los caminos del hombre. No es que yo con mis imperfecciones ando por el recto camino de Dios, como se pide tantas veces en la Biblia, es que ellos andan recto con sus piernas que son rectas. Hasta las suelas de sus pies son rectas, dirá como las suelas del ternero. Y estos seres brillaban como el bronce bruñido. El bronce, cuando se bruñe mucho, bruñir es sacar lustre a una cosa, acaba brillando que parece oro. Ellos brillaban como el oro, con la fortaleza del bronce. Bajo sus alas, en sus 4 lados, tenían manos humanas. En sus 4 lados. Quizás aquí esté diciendo, aunque no va a insistir mucho en esta imagen, lo que antes ha pasado con las alas. Si las manos es el poder de obrar, el brazo, la fuerza, ellos tenían 4. Está siguiendo el mismo método de comparación que Daniel seguirá al hablar de las 4 bestias, símbolos animales. Verá al leopardo con 4 alas y dirá, eso simbolizaba que era muy rápido en sus conquistas. Vamos a seguir. Y los 4 tenían sus rostros y sus alas de esta manera. Sus alas se tocaban una a otra. Cada una de ellas se movía recta, hacia adelante, sin volverse mientras se movían. La rectitud. ¿Qué significa que las alas de estos serafines se tocaban entre sí? La unión. Estaban unidos. Forman una unidad. Por eso se especifica que se tocaban entre sí. Pero no son estáticos. Son seres dinámicos en movimiento, pero nunca nada torcido. Por la apariencia de sus rostros, los 4 tenían el rostro de un ser humano, el rostro de un león en el lado derecho y el rostro de un buey en el lado izquierdo y el rostro de un águila. Estas eran sus caras. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Lo mismo que cuando hablábamos de las 4 bestias de Daniel, el león, el poder, el águila, poder. El águila es símbolo del... El águila tendrán alas de águila, el tercer imperio, el de Alejandro Magno. Y el león es símbolo de poder, de fuerza. Esto es lo que está queriendo reflejar aquí la visión. Fortaleza, no solo bondad. El poder está
en la bondad. Siempre pensamos en el malo como muy poderoso y en el bueno como muy débil. No. Aquí esta visión nos dice, no os engañéis. El poder está en el bien, en los buenos. Se permite el mal, pero no es débil el bien. Es fuerte como un león. Su mirada es como la del águila. Su fuerza es como la del buey. Pero tiene humanidad, que es lo que representa el hombre. Todas las características buenas del hombre frente a los animales. Tiene humanidad. El buey es fuerte, pero es humilde. Es humano. Cada uno de estos seres es bondadoso. Humano debemos entenderlo como bondad, porque ya ha quedado claro que no son seres humanos. Pero al mismo tiempo la humildad del buey y su fuerza. La visión del águila, que se caracteriza por ver cualquier cosa tan lejos, increíblemente lejos. La profundidad, la agudeza de la visión del águila. Sus alas estaban extendidas encima. Yo leo lo que hay. Diréis, ¿encima de qué? Tal. Yo leo lo que hay, después lo podemos comentar. Cada criatura tenía 2 alas, cada una de las cuales tocaba el ala del otro. Mientras que con 2 alas cubrían sus cuerpos. ¿Por qué cubrían sus cuerpos? Para que no les veamos. Para que no los veamos. Son seres tan grandiosos que se velan ante nosotros porque es un misterio demasiado grande. Más que misterio, realidad. Los misterios se refieren más a Dios. Pero son realidades demasiado grandes que Dios prefiere que nosotros, pobres mortales, no veamos en todo su esplendor. Se tienen que cubrir. Lo cual nos da una idea de que si les viéramos es que pensaríamos que cada uno de ellos es Dios, de magníficos que son. Es como en la corte del rey persa había allí cortesanos, el chambelán, el copero, vestidos de tal manera que si uno llegaba de la pobre Judea pensaría, este es el rey. Pues no, no es el rey. Ah, pues este de más cerca, tampoco. Allí está el rey, al final. Algo así pasa con nuestra aproximación al trono de Dios. Fijaos lo que antes os decía, el paralelismo. El paralelismo nos lleva a darnos el paralelismo con las bestias. Unas, las 4 bestias que va a ver Daniel, son bestias para el mal, son bestias materiales. Los 4 vivientes son ángeles para el bien, son poderosos seres espirituales. Siendo tan distintos, usa el mismo lenguaje zoomórfico, animales. Aquí vemos cómo reflexionaban acerca de estas realidades del cielo y de otras realidades los hebreos de esta época, tan distinto del modo en que reflexionan los griegos con sus conceptos. Entrarán en contacto con ese mundo helenístico. Los judíos sobre todo de los 2 últimos siglos antes de Cristo, y escribirán libros como el libro de la sabiduría o el libro del eclesiástico. Eso lo escriben tras entrar en contacto con
ese mundo helenístico de conceptos abstractos. Y así leeremos esos pasajes preciosos sobre Dios en el libro de la sabiduría. El pueblo hebreo había adorado a Dios, los descendientes de Abraham, de un modo muy sencillito, haciendo un montón de piedras y sacrificando un cordero al Señor e improvisando una oración. Eso era todo, la adoración a Dios, la fe en Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando unos siglos después salen de Egipto, vemos que su adoración tiene una liturgia, unos ceremoniales, unos rituales. ¿Qué había pasado? Aquellos pobres pastores vieron los altares, ya altares hechos, no un montón de piedras, vieron las vestiduras de los sacerdotes, tantas cosas, y asumirán ese lenguaje ritual, litúrgico, para adorar al único Dios. Y Dios dirá que sí, que hacen bien. Probablemente hombres santos, profetas, les dijeron, sí, haced esto, haced lo otro. Y a base de pequeños pasos, muy pequeños, porque si no les hubiera parecido que era una traición, fueron adoptando aquellos usos egipcios que sí, que eran buenos. Hay un cambio radical entre el modo de adorar de Jacob y el modo de adorar de Aarón. Y curiosamente, muchas cosas son paralelas a las que hacían los hebreos. Antes he hablado de los dos serafines que hay sobre el arca de la alianza con las alas extendidas. Hay arcas de piedra egipcias de esa época con seres alados que extienden sus alas protegiendo esa arca, en la que están esculpidos en relieve. El sumo sacerdote tenía su pectoral, el sacerdote hebreo. Hay cosas parecidísimas con piedras que son pectorales de sacerdotes paganos de esa época de Egipto. Y así podríamos seguir. Di una charla sobre este tipo de paralelismos. No sé dónde estará, pero di una charla. Y había paralelismos. Ya empezando por el hecho de que, lo que he dicho antes, había un montón de piedras para matar encima, para poner encima madera y colocar encima unos trozos de carne o el cordero entero. Y cuando salen de Egipto hay un altar, como los egipcios. Y va a haber una tienda de la reunión que asemeja a las distintas naves que había entrando en un templo, etcétera, etcétera. Vestiduras del sumo sacerdote, se va a cubrir con un sombrero especial, etcétera. El ritual ya va a ser más complejo. Lo mismo pasa ahora. Llegan a Babilonia, ven esos seres esculpidos grandísimos, a veces de 2 metros e incluso algo y más, en las entradas del palacio del rey, que representan a seres angélicos que custodian la entrada. Todos os acordaréis de esos seres que son como, que tienen cuerpo de caballo y tienen alas, grandes alas, y sin embargo tienen cabeza de hombre, con una corona cilíndrica encima. Representan a grandes seres angélicos, de los más altos, que están custodiando las puertas de entrada al palacio. Para ellos eran seres no terrenos, eran seres que pertenecían al mundo de los dioses. Los judíos, una vez que conocen eso, van a recibir visiones en que los ángeles adoptan ese lenguaje, el mismo. Antes no, ahora sí. Probablemente Ezequiel habla con Daniel, ellos hablan, y por eso Ezequiel va a describir a los ángeles
con ese lenguaje zoomórfico de animales, y Daniel va a describir a las 4 bestias del mismo modo. Eran contemporáneos. Qué curioso que en un momento dado ellos hablan con un lenguaje y antes nunca, y después tampoco, lo cual nos indica que ellos entraron en contacto con esa cultura y sí, Dios va a usar ese lenguaje. Bestias para el mal, grandes seres angélicos poderosos para el bien. Hago notar que cuando se habla de los reinos malvados que van a crear tanto sufrimiento, Daniel 7:25 usa la palabra Jeba, que significa bestia, de la raíz animal. Cuando el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, hablará de 2 reinos sucesivos que serán como grandes bestias, usa la palabra Cerión, que significa bestia, animal salvaje. Al hablar de esos reinos inmensos que tanto daño van a hacer, el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento, San Juan, dirán, son como bestias colosales. Mientras que al referirse a los ángeles más cercanos al trono de Dios, Ezequiel, capítulo 1, versículo 5, usará la palabra Jai, que significa viviente, vivo. Y Juan, Apocalipsis 4:6, usará la palabra Zoón, que significa viviente. Ya tenemos aquí, y eso es lo que provocó esta charla, el paralelismo entre seres muy poderosos para el mal, que son como bestias, y seres poderosísimos para el bien, que están alrededor del trono de Dios. Y los 4 autores, Ezequiel, Daniel, 3, y Juan, que habla de las 2 realidades, la buena y la mala, usarán en un caso bestias, en un caso vivientes. Vivientes, lo que tiene vida. Las bestias que antes ha descrito son para la muerte, la destrucción y el dolor. Para la muerte, en el peor de los casos. Los otros son vivientes, están llenos de vida, pero vida fuerte como el león, con esa visión del águila, con la humildad del buey, con la humanidad del hombre. Estos seres vivientes, de alguna manera, son también instrumentos de la justicia divina, porque cuando los describe en el Apocalipsis, solamente que si en Ezequiel cada uno tenía las 4 caras, león, águila, buey, humano, apariencia como de hombre, en el Apocalipsis la visión que va a tener Juan es que uno se parecía a una águila, otro se parecía a un... Pero está hablando de los mismos 4 vivientes, usa la misma expresión, aunque una en hebreo y otra en griego. Está hablando de los mismos. Y en el primero se decía que los 4 tenían esas 4 caras. Con lo cual, los 4 tienen esas características de bondad, humildad, visión y poder. Podría decirse que quizás cada uno de ellos tenía un aspecto más destacado. Pero eso ya es interpretación y no tiene necesariamente por qué ser así. Quizás los 4 descollaban en las 4 virtudes, aunque cada uno tuviera su carácter, su personalidad. Pero decía que participan estos seres un poco en la justicia de Dios. Bueno, poco como lo veamos. He dicho poco porque realmente los buenos no son los encargados de hacer el mal, sino de permitirlo. ¿Por qué digo que participan en la justicia de Dios? Porque en Apocalipsis capítulo 6
desde el versículo 1 hasta el 8. Se dice que cuando se abren los primeros 4 sellos, sus voces poderosas ordenan: ve. Voy a leer el texto. Apocalipsis 6:1. Y seguí viendo cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz de trueno, poderosa por lo tanto: ve. Algunas Biblias traducen ven, pero no. Lo he mirado en el griego y el griego solo dice ve. Miré y había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. O sea, uno de los vivientes dice ve, y viene el mal, viene la guerra, el caballo blanco. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía ve. Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía ve. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. ¿Cómo castiga Dios? Dios castiga por omisión. Es decir, está bien, mi castigo va a ser no intervenir, que los frutos de vuestras acciones se produzcan. Por lo tanto, aunque aquí aparece como que el castigo es ordenado por los ángeles, ve, le dice a cada jinete, realmente ese jinete son los humanos, son la primera bestia que lleva la guerra al mundo. Son los humanos. Pero es cierto, los ángeles podían haber impedido el mal. Los ángeles podían haber intervenido en medio de las causas humanas. Pero no, ellos van a decir, ve. La palabra que se usa en griego en el Apocalipsis es ve, pero también es verdad que tiene un sentido secundario, no primario, de llegar a ser. Esto llegó a serlo todo. Con lo cual, secundariamente se podría decir que le dice, llega a ser. Pero eres tú el que llegas a ser. Ese es el castigo de Dios. Si lo pensamos en la Segunda Guerra Mundial, el castigo de Dios fue permitir que Hitler llegara al poder y pudiera hacer según su libre albedrío malvado. En cualquier caso, expresado de esta manera, el Apocalipsis nos está diciendo que esos 4 seres vivientes que ve Ezequiel son poderosos, tienen capacidad incluso para cambiar la historia. Ve, llega a ser. Son más poderosos que el león. Hay intervenciones que pueden ser directas a través de las leyes naturales. El ejército de la Alemania hitleriana era poderoso como un orgulloso león. Basta para los ángeles cambiar un pequeño asunto en la meteorología y el león languidece en mitad de un frío en Rusia que le va a quebrantar. Y como esas tantas cosas que no nos damos cuenta. No necesita un ejército. Cambia un poquito una cuestión meteorológica y ya no tienes ejército. Y has perdido tus tanques, tu artillería, tus municiones. El poder. El águila que ve mucho más a través de las causas.
Volvamos otra vez a los vivientes, ahora que hemos visto su poder, hemos visto como el paralelismo entre el texto de Apocalipsis y el de Ezequiel. Veamos otro aspecto interesante. La bestia tiene en su centro a la cabeza de la bestia, el hombre que ordena el mal. La bestia es mala porque ejecuta las órdenes de su cabeza. La bestia con su centro, los vivientes con su propio centro. Las 4 bestias de Daniel serán consecutivas, lo mismo que las del Apocalipsis. Hablábamos antes del lenguaje de 2 alas, 4 alas. En el trono de Dios no habrá un viviente colosal, habrá 4 simultáneos, no 1, 4, como diciendo, no os preocupéis. Primero porque no son poderosas con el pobre poder de las bestias humanas, pero hay 4. Este lenguaje bíblico es como cuando Jesús habla con Pilatos y le dices, ¿crees que si mi reino fuera de este asunto no enviaría, me parece que dice 70 legiones a defenderme? Este lenguaje continuamente aparece a lo largo de la Sagrada Escritura, los números. Voy un momentín a poner el cable porque me avisa que se va agotando la batería del móvil que está grabando esto. Un segundito. Ya está. Vale. Bien. ¿Qué más puedo decir sobre este precioso texto? El poder del bien y el poder del mal. Pero el poder del bien está en los cielos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, en el cielo la voluntad de Dios se obedece sin rechistar, perfecta, reina como el sol en un día de verano. Voy con manga corta porque hace poco teníamos 42 grados de temperatura aquí en España. Cuando hablo del exilio babilónico, sé el calor que debieron pasar aquellos pobres judíos atravesando en marzo, porque fue tomada en marzo la Jerusalén cuando el primer exilio, porque no hacía 42 grados en el desierto en marzo, camino de lo que hoy día es Irak, como sí que hace 42 grados hace un día aquí en Madrid. Bien. ¿Qué más? Volvamos al texto. Fijaos este pequeñísimo detalle. Cada uno se movía adelante, derecho, a cualquier lugar donde el Espíritu les enviara. Estoy en el capítulo 1 de Ezequiel, versículo 12. Cada uno se movía derecho hacia adelante a cualquier lugar que el Espíritu les enviara. Ellos iban sin volverse mientras avanzaban. A cualquier lugar donde el Espíritu les enviara. Espíritu. Aparece esta palabra en las traducciones. He dicho, voy a ver cuál es la palabra original. Ruá. Cuando lo leían los judíos de forma correcta, ellos decían, a cualquier lugar donde el hálito les enviara. El hálito, el viento. ¿De quién? ¿Qué viento había alrededor del trono de Dios? El viento de Dios. Pero más específicamente, el sentido primario de ruaj es hálito, aliento.
Claro, esto lo leemos los cristianos y decimos, está clarísimo. ¿Qué es esto que mueve a los más poderosos ángeles? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Luego eran ángeles no estáticos, se movían, había un dinamismo alrededor del trono de Dios, lento, maravilloso, como un ballet, está en movimiento. Las alas. En medio de los vivientes había algo que parecían carbones ardientes de fuego, como antorchas que se movían adelante y atrás entre las criaturas vivientes. Hay otro pasaje de la Escritura donde se habla de estas antorchas. Son los 7 espíritus que había delante del trono de Dios. Zacarías nos habla también de ellos. ¿Qué son estas 7 lámparas que había en el templo, en el candelabro de los 7 brazos? Son los 7 espíritus que están ante la presencia de Dios. Fijaos, hay 4 que se quedan allí. Y después 7 que van y vienen, porque dirá Zacarías, que están en la presencia de Dios, pero que salen a recorrer la tierra y a cumplir la voluntad de Dios. 4 y 7. Estos 7 van a aparecer en más pasajes. Y está claro que es un tipo, un rango especial de ángeles. Y se usa esa palabra también, antorcha. Se movían adelante y atrás, de un lado a otro, entre las criaturas vivientes. El fuego era brillante, como el resplandor que sale del fuego. Las criaturas, los vivientes, los 4, los vivientes, se lanzaban de un lado a otro como el brillo de un resplandor, o de un rayo, se puede traducir. Es algo en movimiento alrededor de Dios. No están inmóviles, están obrando. Es un obrar de amor, de conocimiento que lleva al amor. Lo que está claro es que hay actividad, no está muerto, pero es algo que se refleja bajo la idea de carbones encendidos, de fuego, de rayos. Y después dice en el versículo 15, mientras miraba a los vivientes, vi una rueda sobre la tierra al lado de las criaturas vivientes, una para cada uno de ellos. Como es la apariencia de las ruedas y su construcción, su apariencia era como el resplandor del berilio, y las 4 tenían la misma forma. Su construcción era algo como, fijaos el cómo, no encuentro otras palabras para describir lo que está viendo, como una rueda dentro de una rueda. Cuando ellas se movían en las 4 direcciones sin virar mientras se movían. No viraban. Aquí otra vez se vuelve a insistir en la rectitud al moverse. Sus bordes eran altos y admirables, porque los bordes de las 4 ruedas estaban llenas de ojos alrededor. Ya nos damos cuenta de que está hablando de realidades espirituales. Una rueda con ojos no puede rodar por un suelo material. Luego tenían apariencia de ruedas, pero solamente era la apariencia. Ve algo con esa apariencia circular, como si tuviera otra rueda dentro. Bien porque
se veía sin más, distintamente, bien porque giraban cada una con un ritmo. El ojo, símbolo del conocimiento. Ven. Pero aquí otra vez es el lenguaje de hipérbole, de multiplicación. Hablábamos antes de las 2 alas, de las 4. Si con 2 ojos vemos, con más ojos es el modo de indicar más conocimiento. Esos seres circulares están llenos de conocimiento. Llenos de conocimiento. Hay 4 seres grandiosos que son los más cercanos al trono de Dios, con sus 4 alas y sus 4 cabezas. Y después, cada uno tiene otro rango inferior, que son de una apariencia circular. Y en medio, brillantes como carbones encendidos, los 7 espíritus que recorren la tierra y que vuelven al trono de Dios. 4, otros 4, 8, más 7, 15. Y alrededor, todo el mundo angélico. Alrededor todo. En el Apocalipsis volverá a ser lo mismo, un trono de Dios, pero alrededor los 4 vivientes, otra vez, más los 24 ancianos del Apocalipsis, más los 144.000 que entran, más todos los demás salvos. El cielo como algo jerarquizado según lo que uno es. De ahí la necesidad de la prueba en la tierra. Porque en la tierra nos forjamos. No estará cerca como uno de los 24 ancianos del Apocalipsis porque Dios diga, tú, y ya está, no hagas nada que tú vas a estar cerca. O uno de los 144.000 porque dice, tú hagas lo que hagas, aunque no hagas nada, eres de los 144.000 que entrarán con una túnica limpia, cándida, con una palma en la mano, signos de honor. No, la prueba es lo que hace que uno sea de una manera, otro sea de otra manera. Y para los ángeles también, porque aunque por naturaleza puede haber diferencias de conocimiento, de poder, es decir, de influencia en ese mismo mundo angélico, lo que realmente importa en el cielo es el amor, las virtudes que llevan a tener más amor. Con lo cual, aunque puede haber diferencias en el momento de la creación de los ángeles, como las hay en los humanos, unos son más inteligentes, otros tienen capacidades artísticas, otros belleza física, otros fuerza en su cuerpo, otros... Lo que realmente importa es el amor. La transformación que Dios puede hacer en las almas humanas y en los espíritus. Transformación que en los humanos es a través de la gracia del Espíritu Santo, pero en los espíritus angélicos también actuó la gracia en su momento de prueba. Por eso ahora estas diferencias. No da lo mismo. Fidelidad que no fidelidad, perseverancia que debilidad, sacrificio, esfuerzo. Porque después, cuando veamos los espíritus, diremos, ahí va, este es así, este es así. Los 4 seres vivientes son lo máximo en el mundo angélico. Veremos sus historias, su biografía personal. ¿Qué hicieron en la prueba? ¿Qué hicieron en la gran batalla que tanto les costó, tanto esfuerzo? Hubo una batalla en los cielos. Y veremos por qué cada uno de ellos está donde tiene que estar. Pero estamos hablando de la cúspide. Del mismo modo que muchas cosas ocurrieron en las generaciones posteriores al profeta Daniel. Pero lo que él vio
en medio de tantos hombres, reyes, reinos, etc., lo que él vio fue 4 gigantescas, horrorosas bestias. En la historia de los siglos posteriores a Daniel, lo que él vio es 4 poderes especialmente colosales y malignos. Paralelismo entre Daniel y Ezequiel, entre el poder del bien y el poder del mal, entre un palacio de un rey babilonio o persa o un seleucida de los tiempos de Alejandro y el palacio de los cielos. No todas las características son iguales. El segundo reino que va a hacer tanto daño en Daniel tenía apariencia de oso. Los que conocen los osos saben lo peligrosos que son, su agresividad, el poder de sus zarpas que puede arrancar la mitad de la cara sin ningún esfuerzo de un hombre. Ninguno de los 4 vivientes tendrá la apariencia del oso, pura crueldad, ni del leopardo, la astucia mala. Sin embargo, ellos sí que tienen la apariencia de un hombre, la humanidad, y de el buey, la humildad. El buey es manso y humilde. La primera bestia y la segunda de Daniel tenían alas de águila, porque se movían muy rápidamente. Pero nada más que las alas. Mientras que los ángeles alrededor del trono de Dios sí que tenían rostro de águila, la visión. Podían ver, conocer las realidades más profundas del mundo espiritual. Las ruedas, pienso yo, que solamente expresan lo que él vio, algo circular, pero la rueda es movimiento. Son todos estos seres en movimiento, obran. Muchas veces, hace poco me lo preguntó uno, pero bueno, en el cielo nos vamos a aburrir, ¿no? Nubes y arpas con angelitos tocando arpas. No. En el cielo hay actividad, hacemos cosas. No es cada ser humano como una isla aislada de los demás y en un continuo éxtasis. Lo que se nos está reflejando en esta visión de Ezequiel y en el Apocalipsis es una sociedad. Hay dinamismo, hay obrar. Los ojos que recubren los bordes por donde debería rodar la rueda. ¡Cuánto conocimiento! Si no recuerdo mal, en el Apocalipsis me ha venido ahora a la mente, los 4 vivientes están recubiertos de ojos. Aquí no, aquí solo las ruedas. Pero en el Apocalipsis sí, son seres colosales de conocimiento, llenos de conocimiento. Las 2 visiones, Ezequiel y Apocalipsis, se complementan. Como la visión de las bestias de Jeremías y la visión de las 2 bestias de Juan se complementan. Pero se nos va a hablar de realidades genéricas. Dios no nos va a decir la primera bestia del Apocalipsis vendrá en este momento, detalles que no tengan interés, que lo sepamos. Lo importante es, lo que se nos revela es el contenido teológico, realidades bíblicas muy distintas de las que nuestra curiosidad querría saber.
Por eso cuando algunos usan estos textos para ver en detallitos insignificantes, aquí está hablando de este político, aquí está hablando de esta nación de aquí. No tiene sentido. No tiene sentido. Alguien podría decir, el león, pues el Imperio Británico le gustaba mucho representarse a sí mismo como un león. Aquí la tercera bestia era el oso, pues se estará refiriendo entonces a Rusia. Bueno, algún animal tiene que tomar el profeta para describir su visión, que sí, en cierto modo, en algún momento dado, el Imperio Británico hizo daño, y se puede comparar a una bestia en sus peores momentos, en los momentos de... Sí, el Imperio Soviético se puede comparar a ese oso, pero hasta cualquier dictadura africana, cualquier dictadura terrible asiática como las que ha habido de Pol Pot y otros, encontraríamos paralelismos con las 4 bestias o con alguna bestia de las que refleja Daniel o de las que se reflejan en el Apocalipsis. Ahora bien, cuando llegue el momento, todo sí que coincidirá como una pieza de puzzle en su hueco. Pero eso será cuando llegue de verdad el reino que se está describiendo en el Apocalipsis. Hasta entonces, algunas cositas pueden coincidir. Y no es incorrecto, porque nos muestran que los reinos que hacen la guerra, que oprimen a sus ciudadanos, son como bestias. Y tampoco es incorrecto ver los paralelismos de esta dictadura tan cruel con este pasaje de Ezequiel o de San Juan. No es incorrecto. Pero una cosa es esa lectura bíblica, serena, adecuada al texto, y otra cosa es esa gente que no ha leído mucho la Biblia y en la primera vez que lo lee encuentra coincidencias en todas partes, coincidencias incorrectas. Un pequeño detalle en las ruedas, que las ruedas siempre han causado mucha curiosidad y con razón, ya que habla de animales y de pronto ahí aparecen seres aparentemente inanimados, las ruedas, pero dice, precisamente por esto que acabo de decir, el profeta lo sabía, y entonces dice que un espíritu viviente estaba en las ruedas, un espíritu viviente. Versículo 21, dice, cuando ellas se movían, los otros se movían. Cuando se refiere a los 4 espíritus grandiosos de las 4 cabezas, cuando ellos se movían, las otras se movían. Cuando ellos paraban, las otras paraban. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban con ellos, porque un espíritu viviente estaba en las ruedas. Es decir, hay una perfecta armonía entre las ruedas y los serafines. Las ruedas y los serafines. Pero, como ha dicho ruedas, después, al final, antes de acabar el tema de las ruedas, el profeta dice, pero había un espíritu viviente dentro de ellas. No eran objetos, no eran seres meramente materiales distintos de los hombres. Sobre las cabezas de los vivientes había algo como una cúpula que brillaba como el cristal. Esto que dice Jeremías lo encontramos en Apocalipsis 6:6. Y delante del trono había algo como un mar de cristal, de vidrio, tan claro como el cristal. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 vivientes cubiertos con ojos por delante y por detrás. Aquí está el texto de los ojos. No me acordaba que estaba en Apocalipsis 4:6. Fijaos, dice, sobre las cabezas de los vivientes había como
una cúpula que brillaba como el cristal. Una cúpula. Algo de esta forma. Y en Apocalipsis se dice, y delante del trono había un mar de vidrio, tan claro como el cristal. ¿Qué simboliza ese mar de vidrio brillante? Mar que va a ser usado antes en el Apocalipsis, la mujer, la gran Babilonia, que está sentada junto al mar. Y le dice, ¿qué es este mar? Dice Juan. Y le dirá el ángel, es todo el mar de todos los pueblos, tribus y naciones, que forman como un mar de cabezas. Ese mar estaba ante la gran Babilonia, que los va a seducir. Cuando describe el trono de Dios en el Apocalipsis, hay otro mar, pero este es brillante. ¿Qué va a significar? El mar inmenso de todos los salvos. Entonces, si leemos según Apocalipsis, el texto de Ezequiel, lo que ve Ezequiel, la cúpula que brillaba como el cristal, es todos los seres angélicos salvados. O mejor dicho, el texto de Ezequiel se puede interpretar como que había 4 poderosísimos ángeles que sostenían una cúpula sobre la cual está el trono de Dios. Probablemente de un modo visual, referido a realidad, como si lo estuvieran viendo materialmente. Esto es lo que vio, como ese trono que tiene semejante estrado. Acordaos del Salmo, Dios está sentado sobre un querubín, lo cual no es contradictorio con ver que en realidad eran 4. Entonces, cuando dice la cúpula, quizás se está refiriendo a una cúpula bellísima, de un material hermosísimo, como eran los tronos de los grandes reyes. Pero también le podemos dar una explicación espiritual. Nos está hablando de una cúpula, un firmamento, dirá en otro momento. Un firmamento, Ezequiel, que son brillantes todos los seres angélicos salvos, los 4 grandes vivientes en cuyo centro está el trono. Materialmente, vivientes, cúpula, trono. Sobre el trono está sobre esa cúpula, que en otro momento se dirá firmamento. Pero espiritualmente son todos los salvos, los más cercanos, el trono en el centro. Bajo la cúpula estaban las alas de aquí. Bueno, voy a ir un poquitín más deprisa porque si no, no acabaré. Dice en un momento dado en el versículo 24, capítulo 1 de Ezequiel: cuando ellos se movían, los 4 vivientes, se oía el sonido de sus alas como el sonido de aguas poderosas, como el trueno del Todopoderoso, un sonido de tumulto como el sonido de un ejército. Son poderosos, valen cada uno de ellos como muchos ejércitos, y es uno, cada uno de ellos. Y voy a decir, esto es el final ya de la charla, versículo 26, por fin hemos llegado al centro. Sobre la cúpula, sobre sus cabezas, había algo como un trono, y su apariencia era como de zafiro, y sentado sobre ello, sobre la apariencia de un trono. Fijaos, dice apariencia. Luego, en el fondo está diciendo, es que estoy viendo realidades que no son de este mundo, tengo que usar comparaciones. Sobre la apariencia del trono había algo que parecía más apariencias sobre apariencias, más comparación sobre comparación. Él usa un lenguaje comparativo y dice, lo voy a usar hasta el final. Sobre
ello había algo que parecía que había en el centro, que había sobre la apariencia del trono, una forma humana. Esto les debió dejar boquiabiertos. Tanto había insistido Dios que no tenía cuerpo, que no había forma de representarlo, que era espíritu. Y de pronto les dice una apariencia humana. Sobre esto había hablado otro profeta. Y también antes. Y ese profeta dijo que vendría algún día el Hijo del Hombre. Y lo describía con unos términos que parecían divinos. Y sin embargo decía, es el Hijo del Hombre. Desde el cristianismo todo esto está claro. Era Jesucristo. Todavía no se había encarnado. Jesucristo no estaba con cuerpo en el cielo en este momento. Pero ya ve esto. Hacia arriba, lo que aparecía como sobre sus lomos era algo como el ámbar que brilla, algo que parecía fuego que le rodeaba, y hacia abajo parecía, sobre lo que parecían sus lomos, algo como el fuego, y había esplendor todo alrededor. Insiste mucho, cómo parecía, para dejar claro, no estoy viendo algo meramente material, por favor, pero os voy a dar una imagen. ¿Sí? O sea, ese ser que parecía humano, lo vio con un brillo como el del ámbar, con fuego alrededor. Brillo. Realidades no materiales, o realidades que desprenden luz. Y sobre él, versículo 28, había un arco en una nube, como el arco en una nube en un día lluvioso. Así era la apariencia del esplendor que había alrededor. Esta era la apariencia de la gloria del Señor. Fijaos, o sea, ese ser que parecía humano tenía alrededor de sí como un arco iris. No va a describir más. Ha empleado mucho tiempo en describir lo que hay alrededor del trono. Pero aquí empleará muy poquito para decir, no os voy a decir lo que hay en el centro. No tendría sentido describirlo con pobres figuras materiales. Lo voy a empequeñecer. El mismo Dios que a los judíos les prohibió hacer imágenes, era una prohibición absoluta, como la de comer cerdo. Ese mismo Dios ahora levanta un poquitín el velo y dice, no os lo voy a describir porque si no hago representaciones con el bronce o la madera o el oro de Dios, tampoco lo voy a hacer con las palabras. Pero Dios mismo dice, pero que sepáis que lo que hay en esa visión en el centro tiene apariencia humana, solo que despide luz y belleza y esplendor. Bien, este es el versículo primero de Ezequiel. Hay muchos capítulos, es un libro muy largo y muy complicado, en que va a hablar de los pecados que vio en el templo que provocarán finalmente su destrucción, en el que va a hablar de las naciones alrededor y cómo Dios va a castigar su soberbia, en el que les va a hablar de la esperanza. Es uno de los 4 profetas mayores, muy profundo, pero es verdad. Lo ideal es que alguien lo explique, que alguien
tocado aquí una pantallita que ha salido por la poca batería, porque he dicho va a haber tiempo hasta que acabe. Pero es verdad, necesitamos que alguien nos guíe. Son textos que una vez que uno los comprende dice, fíjate cómo conociendo la situación política de alrededor de Israel entendemos por qué dice a cada rey lo que dice Ezequiel. Es verdad que conociendo esas imágenes que hemos visto en las fotografías de los museos, yo no he estado, pero las he visto tantas veces, comprendemos qué podía tener en la mente viendo esos seres alados de los palacios persas, qué podía tener en la mente Ezequiel cuando describe esto. Conociendo Apocalipsis entendemos mejor a Ezequiel. Y conociendo mejor a Ezequiel, entendemos mejor Apocalipsis. Y con esto acabo. ¿Cómo no hay que adorar a los estados, a los jefes de los estados, a los reyes de los reinos pasados y futuros? No hay que postrarse ante ellos. Todos pasan. Parece tan, pero al final nada. Los cristianos, cuando apareció Hitler, Mussolini o el emperador de Japón en la Segunda Guerra Mundial, no. Nosotros tenemos que tener la visión de Ezequiel y darnos cuenta de que solo una cosa es importante y todo lo demás pasará. Hoy día ese leopardo con 4 alas de águila sobre su espalda, el imperio de Alejandro Magno, son unas líneas en los libros de historia. Por ese imperio se murió y se mató, se torturó, se hizo mucho daño. ¿Para qué? Para nada. Y lo mismo el imperio persa y el babilónico. Y lo mismo la cuarta bestia, que no le da forma. ¿Qué forma tendría? Pero es que no le da forma porque va a ser un reino totalmente distinto. Lo que vio el profeta Jeremías es el imperio romano. Morir por Roma. Por el reino de Dios sí. Por el reino de Dios sí. Pero todo lo demás pasa. Y al final ese reino nuestro lo podemos imaginar como un palacio con sus diferentes rangos y su trono con cortesanos del más alto nivel alrededor y por fin el rey. Es una comparación, realmente es una comparación. Pero no es un cielo aburrido. No es un cielo sin placeres. Quizás sin placeres corporales. Se comerá en el cielo. Sexo sí que pienso que no hay. Será una cosa muy espiritual, aunque tengamos cuerpo. Pero sí que estaremos en este mundo vuelto a hacer por las manos de Dios después de la destrucción del Apocalipsis. Podremos bañarnos en la playa, subir en las montañas, pasear por bosques. Es decir, tendremos la vida de los santos, como un San Francisco o una Santa Teresa de Jesús. Así estaremos ya sin penitencia, sin sacrificio, en ese lugar del que dice la Biblia, ha hecho unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y ese Dios Espíritu, aunque Jesús esté encarnado, ese Dios Espíritu lo podemos imaginar bajo esas visiones que hoy nos ha dado el profeta. Y nos acordaremos como de un mal sueño, decimos, pero es que parece increíble, de las bestias que dijo Jeremías, pero ¿cómo pudo haber tanto mal, tanto sufrimiento, tanto dolor? Justo el reverso de todo lo que acabo de decir.
bestias destructoras de la tierra, con sus incendios, la corrupción de los cadáveres que producían a su paso, con su palacio de crueldad, los esclavos, la opresión sobre las esclavas, la soberbia, el elevarse sobre todo como si uno fuera un dios. Tenemos las dos realidades: Jeremías, las 4 bestias; Ezequiel, el palacio de Dios, el trono de Dios. Aunque él no habla de palacio, habla solo de trono, porque su palacio es el universo. Esas realidades contrapuestas. Pero no penséis que esta realidad, la de los palacios de las cabezas de las bestias, allí está el placer, allí está la felicidad en este mundo, y que esto es más aburrido, más soso. No. El gran gozo, la gran felicidad está en el reino de los cielos. Y tú que me escuchas, pero es que he sido un pecador, es que estoy tan lejos de todo este camino de santidad, de este fin al que vamos. Siempre hablamos, los curas muy a menudo, de la moral: hay que hacer esto, no hay que hacer esto, está prohibido, hacer el bien. Hoy hemos hablado del destino, el final. Bueno, hacemos el bien, ¿pero para qué? Para llegar aquí. No pecamos, ¿para qué? Para llegar aquí. Y además llegar del mejor modo posible. Siempre hablamos de los medios. Este es el fin. Y es un fin mucho más grande, mucho más gozoso que los pobres placeres de la tierra, si se tiene fe. Por eso vale la fe. Por eso vale la fe. El fin es llegar al palacio donde está este trono y poder escuchar el canto de los 4 vivientes que día y noche cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor, Yahvé Sebaot, el Señor de las huestes, de los ejércitos. No decimos Yahvé en la misa, de hecho se me ha escapado, porque se asumió la costumbre judía de en la liturgia, cada vez que se aparecía el nombre de Yahvé, usar Dominus o Kyrios, los judíos de más al este, el Señor. Velamos también el nombre. Es tan grandioso Dios que se vela ese nombre que le reveló en el Sinaí, en la zarza ardiente. Hasta ese punto es santo y sagrado. Este es el fin. Y las bestias perecerán, no quedará nada. La historia ya finaliza después del juicio final y finaliza la historia humana que conocemos y comienza la historia ya no de los meramente humanos, sino de los humanos bienaventurados en el cielo, donde ya no es posible pecar, donde ya no es posible destruir el estado de felicidad que se receba. Ya es el destino, el final. ¿Por qué? Porque veremos a Dios, porque veremos aquello que ya nos transforma de forma definitiva, absoluta, sin marcha atrás. Lo dijo Jesús en la parábola de Lázaro que muere y al que llamamos el rico Epulón, porque no es posible que los de aquí vayan allá, ni los de allá que vengan aquí. Hay un gran... La palabra griega significa como barranco, se traduce como abismo, pero tiene el sentido de barranco, de precipicio. Hay un gran barranco entre nosotros y vosotros. Hay visiones de ese trono en la Biblia, las que tiene que haber. No más, porque
hagamos lo que hagamos, siempre va a haber que describir todo eso de un modo groseramente material. Entonces, Dios nos ha dado unas cuantas, se acabó. Ya tenemos lo que tenemos que tener. Nada más, aquí acabo esta charla. El trono de Dios es lo más bonito de hablar como tema para un sacerdote, pero ahora que he acabado tengo la sensación de que me he quedado en la cáscara, en la superficie, no he profundizado. Siento una cierta insatisfacción, pero bueno, es que hablar de esas cosas tendrían que hacerlo Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, y lo hacen 1000 veces mejor que yo. Yo os he hablado de estos textos bíblicos, lo he hecho lo mejor que he podido, pero tengo una cierta sensación de insatisfacción, de que no he penetrado en el núcleo. Pero ¿cómo hacerlo? De que nos quedamos en la superficie de las palabras, aunque sean sagradas. Pero solo los grandes místicos pueden escribir poemas como los de San Juan de la Cruz, o hablar de las moradas como lo hace Santa Teresa de Jesús. Me acuerdo un pastor protestante que vive cerca de aquí, en un pueblo cerca. Era un entusiasta de San Juan de la Cruz. Odiaba la Iglesia Católica, un hombre recto y bueno y honesto, pero odiaba la Iglesia Católica. Eso sí, San Juan de la Cruz, que no se lo tocaran. No se lo tocaran porque lo amaba con tanto amor. Le encantaba leerlo. Y sí, es verdad. Cuando te habla alguien de Dios, de lo que ha sentido interiormente, pues el profeta ve lo que ve. Pero era un hombre del Antiguo Testamento. Mientras que hay hermanos nuestros en grupos que invocan al Espíritu Santo, en la renovación carismática, en grupos sobre todo que invocan al Espíritu Santo, o en monjes religiosas que están en oración profunda, tratando de adorar, que tienen una vivencia, una no visión, pero esa invasión del fuego del Espíritu Santo, que no necesitan ver a estos 4 seres ni cómo es el trono, es solo espiritual. Pero desgraciadamente siempre te dicen lo mismo: no puedo expresárselo con palabras. Eso es el Espíritu Santo, tan distinto de esta imaginería que nos refleja el rollo de Ezequiel. ¡Ojo! Es un regalo de Dios porque nos lo ha dado Dios mismo. Es un regalo de Dios, don, que nos permite asomarnos. Pero claro, entre leer la letra escrita por aquellos escribas sobre la piel de ternero, en que se nos habla en comparaciones, a sentir la acción del Espíritu Santo en el alma, es distinto. Aún así, la palabra de Dios está viva y el Espíritu Santo puede hacer arder el alma en la lectura de estas comparaciones. Pero también es verdad que suele ser mucho más ardiente el momento en el que en un grupo que invoca al Espíritu Santo, esa ruaj que se movía entre los 4 vivientes desciende poderosa sobre los presentes o sobre varios de los presentes. No todos están a veces preparados. Es como un Pentecostés. ¿Cómo? Solo hubo uno, pero es como un Pentecostés. A veces puede suceder a solas.
hay alguien orando, un monje en un monasterio, en silencio, meditando la palabra de Dios o hablando como un siervo a su Señor, y tiene su pequeño Pentecostés en el alma. Yo he conocido muchos casos de estos. El pequeño Pentecostés que nadie conoce, salvo a veces el confesor, el director espiritual, aquel al que él consulta. Todos podemos, aquí en la tierra, con nuestro espíritu, acercarnos como pobres siervos a adorar ante el trono. Dios es un rey que recibe a todos. Entra en tu habitación, cierra la puerta y háblale a tu Padre Dios que ve en lo escondido. Todos podemos entrar en el trono de Dios. Y de hecho, después de esta charla, los que hayan llegado al final, veo las estadísticas y poca gente llega hasta el final. Se cansan, lo comprendo, dicen, bueno, esto ya lo dejo para otro día y al final no vuelven. Les comprendo. Pero bueno, los que hayáis llegado al final, a la cámara más profunda de esta construcción, que es la charla, la cámara más recóndita, podéis hacer oración así. Decir, hoy voy a orar de otra manera. Me voy a imaginar cómo puede ser el palacio de los cielos, cómo voy atravesando moradas. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y finalmente llego a su centro, al trono donde están esos seres poderosos angélicos. Ya he dicho otros 4 y otros 7, más todos los demás que hayan en ese salón del trono. Lo vais a imaginar de un modo humano, imperfecto, no importa. Es una comparación, es una parábola. Lo importante es que améis más a Dios, que salgáis de allí entusiasmados, llenos de fuego. Aunque hayáis cometido antropomorfismos continuamente en vuestra imaginación. Dios los usa mucho, ya lo hemos visto hoy aquí. Si esos antropomorfismos, imaginar el cielo con limitaciones humanas, siempre y cuando que sepáis que es imaginación y que es como una parábola y que solamente lo hacéis para amar más a Dios, el cielo lo veremos solo cuando lo veamos y nos vamos a llevar una sorpresa total. Por muy buenos teólogos que sean, por más que lo hayan hecho del modo más perfecto y puro, al final está ni ojo vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Así que ese puede ser un modo de hacer oración la próxima vez. Cerrar los ojos y meteros en la presencia de Dios, pero avanzando hacia Él hasta por fin llegar. ¿Y qué hacer allí? No empecéis a hacerle 8000 peticiones, a adorar. No estéis solo pidiendo y solo pidiendo, a adorar. Estoy aquí para adorar, dar gracias, ensalzarlo. Tampoco tenéis necesidad de hacer largos discursos, podéis hasta con una palabra, santo, 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 es el Señor, Dios de las huestes. Hasta pronto a todos vosotros.